Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Diego, un saludo a todos quienes nos escuchan. Carlos, para de repente quienes no lo conocen, nos puede comentar un poco respecto a justamente su expertise en temas de organización y funcionamiento del Estado. Bueno, manejo estos temas desde el enfoque constitucional, es decir, cómo debe estar diseñada la institucionalidad del Estado y cómo debe funcionar esto en general, pero aplicando ahí la norma constitucional, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las normas internacionales respecto de determinados aspectos? Y con base en eso hago el estudio y el análisis de las cosas. En este caso, pues vamos a comentar el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Carlos, en su experiencia, tanto a nivel nacional como internacional, en materia de transparencia y de acceso a la información pública y a datos, que es algo realmente que nos falta mucho en nuestro país, ¿cómo estamos en comparación con el vecindario, con otros países o con otros gobiernos? Bueno, todavía no ha salido el dato de 2025, pero Bolivia tiende a estar siempre entre los países con mayor corrupción, ¿no? Más todavía, últimamente, Bolivia está entre los países más corruptos del mundo y pues los ciudadanos en Bolivia lo hemos notado seguramente porque la información gubernamental que salía pues ha sido en torno a casos de corrupción, ¿no? Y esto es bastante común, se ha vuelto en la noticia del día a día, este último tiempo por lo menos. Así que es importante que los candidatos al nuevo gobierno tengan clara una propuesta al respecto y no pasa simplemente por pretender hacer mucho más drástica la sanción, porque casi es muy común que las personas propongan algo cuando se lo hace contra la corrupción, decir que deben ser más duras las penas, que deben ser más profundos los castigos, etcétera. No, no pasa por eso nada más, ¿no? Sino que hay que desarrollar todo un sistema de lucha contra la corrupción y eso pasa por el diseño institucional y el funcionamiento, pues, de la institucionalidad del Estado. Carlos, ¿cómo encontrar un equilibrio entre hacer que la cosa pública funcione y avance, es decir, desburocratizarla, pero a la vez también tener cierto control? Usted mencionaba que erróneamente se piensa que mientras más alta sea la sanción o mientras más carga burocrática exista, más se garantiza la transparencia y que no exista corrupción. Hablando alguna vez con algún funcionario estatal, decía que, por ejemplo, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es casi draconiana en el sentido que burocratiza mucho todo, los procesos, por lo tanto se van paralizando, retrasando, postergando para el siguiente año. Es también, por supuesto, con sanciones, no se prescribe ningún tipo de delitos en torno a esto. Ese tipo de leyes, sin tirarla por la borda a priori, ¿funcionan? ¿Se deberían, por ejemplo, ajustar, revisar? ¿Por dónde debería ir la revisión? Bueno, la burocracia, la extrema burocracia, lo único que hace en los temas de corrupción es, como diría alguien, como diría Goni en su tiempo, decía eso, es democratizar la corrupción nada más, ¿no? Es decir, en lugar de que unas pocas personas se beneficien de la corrupción, se benefician más personas porque más personas deben firmar o autorizar una compra, una adjudicación, etcétera, ¿no? Entonces simplemente hace que los beneficios de la corrupción se distribuyan entre más personas, pero no logra solucionar el problema de la corrupción, ¿no? Entonces, para solucionar el problema hay que atacar este aspecto que le llamamos la transparencia, que bien has mencionado, que tiene que ver sobre todo con el acceso a la información pública
y la lucha contra la corrupción, además de la prevención y estos aspectos, ¿no? Y para eso es importante el diseño institucional. Esto tiene que ver con el sistema de control al funcionamiento institucional del Estado. Entre eso se ha creado ya hace un tiempo la ley de unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, pero el problema de esta ley, de la ley 972, ha hecho que estas unidades dependan de las mismas instancias que tienen la potencialidad de cometer actos de corrupción. Entonces, los órganos ejecutivos, por ejemplo, son los principales órganos de gobierno que son potencialmente corruptos en sentido de que podrían en procesos de inversión pública y demás cometer pues actos de corrupción, ¿no? Sin embargo, la unidad de transparencia depende de ellos mismos, ¿no? No, nadie, esto se da cuenta la gente en las organizaciones sociales e incluso en las áreas rurales mismas. He escuchado varias veces las organizaciones campesinas decir, o sea, ¿cómo han pensado de esa manera? ¿Cómo puede luchar contra la corrupción una instancia dependiente de la misma unidad que podría cometer actos de corrupción, ¿no? Entonces, esto es importante separarlos, tienen que ser independientes. Cualquier unidad responsable del control debe ser independiente de la instancia a la que va a controlar. Por eso el órgano legislativo, quien hace también la fiscalización al órgano ejecutivo y a los demás órganos, se supone que debe ser independiente del otro órgano, o sea, de la independencia de órganos, ¿no? Lo mismo la Contraloría General del Estado se ha hecho que sea independiente del órgano ejecutivo y de todos los gobiernos para que tenga esa capacidad, esa eficacia al controlar, y así se han diseñado las cosas. Ahora, en de la lucha contra la corrupción le corresponde a la Procuraduría en realidad, ¿sí? La Procuraduría General del Estado. Por tanto, las unidades de transparencia deberían depender de la Procuraduría y no de cada gobierno. Y esto, pero dirán, pero ¿cómo va a tener un aparato institucional en todo el país ahí unas unidades? No, eso se soluciona tal como se ha solucionado con la Contraloría General del Estado. Existen las auditorías internas que, si bien administrativamente dependen y funcionan con recursos de cada entidad pública, pero la dependencia tiene una cierta dependencia de la Contraloría. No pueden destituir nomás al auditor si no es con la autorización o permiso del Contralor, ¿no? Ahora, Carlos, Entonces, ese tipo de mecanismos se debe hacer con las unidades de transparencia, pero con relación a la Procuraduría General. Pero para eso hay que también hacer que la Procuraduría sea independiente. Actualmente sí, no lo es. claro, justamente eso le iba a mencionar, porque uno cuando usted hacía el recuento de las instituciones y ve quién designa al contralor, porque no tenemos un contralor designado por la Asamblea, tenemos un contralor interino, así han sido estos 5 años. ¿Quién designa al procurador? El ex procurador hoy está involucrado en un caso denominado Consorcio, que fue después ministro de Justicia. Nunca llegó a la cárcel porque justo se enfermó, estuvo en una clínica y ahora le dieron domiciliaria. Y claro, cuando uno revisa quién designa, es el mismo poder ejecutivo, el presidente. Entonces es difícil pensar que ellos mismos se van a investigar. De hecho, siempre se ha denunciado que hay ciertos casos que se cajonean y otros que avanzan muy rápido dependiendo la cercanía o no que pueda tener cierta autoridad con algunos mandos muy altos. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo funciona en otros países? ¿Hay una institución diferenciada para ir supervisando o fiscalizando? Debería ser la Asamblea Legislativa que en su rol fiscalizador de repente designe a algunos funcionarios, pero ahí también quedará la duda de la idoneidad, tomando en cuenta que el oficialismo también está en la Asamblea Legislativa.
Así es. Bueno, lo que hay que hacer es, primero, la Procuraduría sí podemos hacerlo independiente y eso depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Actualmente, constitucionalmente, sí, el presidente es el que designa al procurador, pero no puede designar así libremente, arbitrariamente a quien le parezca, no. Tenemos la creencia de que el presidente, el gobernador o el alcalde tiene la potestad de designar a quien quiera como ministros, como responsables de las diferentes áreas del órgano ejecutivo. Y en este caso, pues la Procuraduría, que no depende del órgano ejecutivo, pero sin embargo tiene la atribución de designar. Estas designaciones no pueden ser arbitrarias porque está prohibida la arbitrariedad, porque eso implicaría autoritarismo y demás. ¿Sí? Tiene que estar motivada y fundamentada. Toda decisión pública tiene que estar motivada y fundamentada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar justificado y tiene que tener sustento jurídico y demás. Por tanto, en nuestra Constitución está claro el proceso de selección. Entonces, el procurador tiene que ser designado previo proceso de selección. No puede simplemente decir, no, quiero que Perico de los Palotes sea el procurador. No, tiene que pasar por un proceso de selección, ser designado. Ese procurador no puede ser destituido en los próximos 6 años luego de su designación, porque así establece la ley de la Procuraduría General del Estado de la Constitución. Entonces, sin embargo, en la ley han puesto un artículo ahí que dice que él puede ser destituido por decisión del presidente y eso vulnera el principio de transparencia respecto de la Procuraduría. Simplemente los legisladores que están, más bien los candidatos al órgano legislativo, tendrían que proponer eliminar primero ese punto de la ley de la Procuraduría donde permite al presidente destituir al procurador. En realidad, jurídicamente no debería poderse destituir porque en otra parte de la ley dice que no se puede destituir y en otra parte dice que el presidente puede destituir. En estos casos de contradicción se supone que se aplican los principios que son pautas de interpretación y el principio de transparencia dice pues que no se puede destituir. Entonces, sin embargo, el presidente, a cada presidente que entra destituye al procurador y nombra uno nuevo. Eso no se puede hacer. Eso es algo que hay que solucionar. Una vez solucionado el tema de la independencia de la Procuraduría, hay que solucionar el tema de la independencia de las unidades de transparencia, ¿no? Y para esto ya existen precedentes constitucionales. Es más, la ley de unidades de transparencia, al establecer la dependencia de las mismas instancias a las que debe controlar, ha vulnerado ya normas internacionales. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, por ejemplo, que es ya del 2005, que ha sido ratificada por Bolivia, dice que estas unidades, cualquier unidad de lucha contra la corrupción, cualquier unidad de transparencia, debe ser independiente de la instancia a la que controla, ¿no? Entonces, si nos fijamos, la norma que establece la dependencia de las unidades de transparencia va contra una norma superior que es la norma internacional. No nos olvidemos que en la pirámide normativa, las normas internacionales que no son en materia de derechos humanos están en segundo nivel después de la Constitución y después están las leyes, ¿no? Entonces, contradice a una norma superior. Entonces, estas cosas se debe ir a solucionar y compatibilizar. Y esto, por ejemplo, es algo que deberían proponer los candidatos a legislativo. Está en manos de ellos independizar este sistema de aparatos institucionales de lucha contra la corrupción. Y luego establecer pues que deben ser todos designados por concurso de méritos, no pueden entrar así por designación arbitraria. Hay que exigir eso y la ley debe establecer que deben ser por concurso de méritos y por un determinado tiempo no pueden ser destituidos. Esto de la imposibilidad de destitución garantiza la independencia de esas instancias, de cualquier instancia de control, porque eso hace que cuando quieran, cuando está controlando algo,
y quieran presionarle, le puedan amenazar con destituirlo, por ejemplo. Eso es lo que ha ocurrido con el Procurador General del Estado en el gobierno de Áñez. Si nos acordamos, el procurador ha pedido un informe a Arturo Murillo, quien era presidente, ministro de gobierno en ese entonces, y inmediatamente él ha hecho que lo destituyan. Al siguiente prácticamente estaba destituido el procurador por haberse atrevido a pedir un informe sobre un caso de corrupción con la compra de cosas para la policía, ¿no? Entonces, fíjense, estas cosas para que no ocurran, debe garantizarse que no se pueda destituir a estas instancias. Si nos fijamos, incluso en los precedentes constitucionales existe esta línea de hacer independientes, incluso las unidades de auditoría interna. Dice, fíjense, literalmente en un precedente constitucional del 2013 ya, el Tribunal Constitucional ha dicho que en los gobiernos autónomos, cuando creen sus unidades de lucha contra la corrupción y las auditorías internas, estos que se hacen cargo de controlar al órgano ejecutivo, que también controlan al órgano legislativo, no pueden depender ni del Consejo Municipal, ni del alcalde o del gobernador o asamblea, sino que deben ser independientes, tal como la Constitución ha establecido con la Contraloría General del Estado, dice. ¿Sí? Entonces, fíjense que el mismo precedente constitucional da este lineamiento para la independencia de estas unidades de control a los órganos ejecutivos y incluso a los legislativos y todos los órganos, pues, Sí. ¿no? Bueno, No nos olvidemos que estas vemos que... instancias no son parte del gobierno central ni de los gobiernos subnacionales. La Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y estos son organismos independientes de los gobiernos que se han creado para controlar a todos los gobiernos, en realidad, a todos los órganos y escalas de gobierno del país. Por Bueno, eso no forman parte del gobierno sí. central. Muchas veces creemos que forman parte del gobierno central. No, son independientes de los gobiernos y se ha hecho de esa Pero, manera Carlos, para que tengan eficacia en el control a los gobiernos, para que Carlos, no eso que usted menciona es en papel. En la vida real no funciona así porque la Contralora actual es interina, nombrada por el presidente, pese a que había un requerimiento de la justicia, una conminatoria al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, para que seleccionen, no ocurrió. Nos iremos nomás con Contralor interino, no pasa lo mismo con el Banco Central. Vemos que con el procurador en la gestión de Luis Arce ha habido 3 procuradores, entonces no se cumple ni siquiera esa ley que usted decía por 6 años. Una vocal del Tribunal Supremo Electoral fue también desvinculada, pese a que no puede ocurrir aquello. Bueno, es parte de lo que hemos vivido, es un proceso de descomposición de las instituciones en nuestro país y usted mencionaba que el siguiente gobierno debería encarar una modificación a la ley 972 por el tema de las unidades de transparencia y su dependencia, la ley de la Procuraduría para que no pueda ser destituido porque al presidente ya no le gusta, digamos, al presidente o presidenta de turno no les gusta y lo sacan. ¿Qué otra normativa se debería modificar justamente para garantizar un gobierno más transparente, pero que también, o qué normas se debería aprobar? Por ejemplo, se me ocurre una ley de acceso a la información pública, algo que existe en el vecindario, que no pasa lo mismo por acá. ¿Qué normas más se debería cambiar o proponer nuevas normas? Así en un punteo un poco rápido, Carlos. Sí, bueno, con la aprobación de la ley de transparencia, de unidades de transparencia, han cometido un error que ha generado un problema muy serio en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Y es que lo han convertido el tema de la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción en una competencia concurrente. Esto implica que solo el gobierno central puede hacer ley en el tema, por ejemplo, en el acceso a la información pública, y los gobiernos autónomos no pueden hacer leyes, ¿no? Y esto es un error terrible. ¿Por qué? Porque las obligaciones, prohibiciones y sanciones tienen reserva de ley. Eso se puede hacer solo con ley y no con un reglamento. Entonces, si algún gobierno autónomo quiere hacer su ley de acceso a la información
pública, de transparencia, de lucha contra la corrupción y establecer ciertas obligaciones, prohibiciones y sanciones, no podría hacerlo. Y esto es un problema serio. Esto es una de las cosas también que hay que modificar de modo que se permita a los gobiernos autónomos hacer sus leyes en el tema. Podrían convertirlo, si quieren, pues en una competencia compartida, de modo que eso permita hacer una ley, aunque haya una ley básica nacional en el tema. ¿Sí? Ahora, el gobierno central, o sea, los postulantes, los candidatos al Senado y a diputado deben proponer aprobar de una vez la ley de acceso a la información pública, que hasta el momento no se aprueba. Cada gobierno que postula, propone y dice que va a hacer y no lo hace. No nos olvidemos Nardi Suxo, que ha sido ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuando antes de ser ministra, ella promovía una ley de acceso a la información pública con el Centro Carter, una fundación que dirigía, y cuando ha llegado a ser ministra, no le han dejado aprobar una ley así. Todas las demás autoridades han querido aprobar y no les permiten aprobar. Y esto depende del legislativo, no del ejecutivo. ¿Sí? Entonces, quienes deben proponer y comprometerse a aprobar esto son los candidatos al legislativo. No deben olvidarse ellos que deben ser independientes del ejecutivo y se les está eligiendo y se les va a pagar un salario mensual para que legislen, no para pedirle al Ejecutivo que haga la ley y ellos solo aprobar. Entonces, ¿para qué le estamos pagando a ellos como legisladores si no van a hacer las leyes? Ellos tienen que hacer las leyes, todas las iniciativas legislativas debería provenir de ellos y en este caso ajustar todo este problema de la transparencia tiene que ser pues voluntad de la Asamblea Legislativa y no del Ejecutivo. Constitucionalmente el Legislativo no depende del Ejecutivo para hacer las leyes, solo en casos de que haya una obligación de financiamiento se requiere un pronunciamiento sobre la viabilidad financiera de ese punto, pero no quiere decir que tiene que consultarles sobre todo el contenido de la ley. Eso es potestad absoluta del legislativo. Así que hay que recordarles a los candidatos al legislativo que están siendo elegidos y se les va a pagar para que hagan leyes, no para que pidan al ejecutivo que haga las leyes. Carlos, así una ultimita, un minutito. Un candidato propuso crear una instancia para todas las adquisiciones y compras del Estado. Es decir, si un ministerio necesita tóner, hojas, papel higiénico, todo eso no compra el ministerio suelto, sino una institución centraliza todo. ¿Esto es viable o es aumentar la burocracia o a ver, ¿cuál es su criterio? En un minuto, por favor, Carlos. Eso más bien es una estrategia de corrupción, ¿no? De lucha contra la corrupción. ¿Por qué quiere alguien centralizar todas las compras? Para eliminar esto que decíamos hace rato, la democratización de la corrupción. Lo que quiere es juntar, de modo que va a comprar en uno por un monto altísimo y va a poder cobrar pues un soborno muy grande y centralizar el beneficio de la corrupción entonces en una sola instancia, ¿no? Suelen hacer eso los que son candidatos al máximo cargo. Por ejemplo, en Cochabamba, un alcalde ha hecho eso porque ha dicho, ¿por qué yo tengo que distribuir todo con los otros? No, eso tiene que centralizarse y ha centralizado toda la compra de papelería y todo para poder centralizar la corrupción. Entonces hay que ser susceptibles respecto a ese tipo de propuestas. No, a veces pueden hacernos pensar que eso es para luchar contra la corrupción. No, bien, esas son estrategias para concentrar la corrupción en un solo cargo o en el que tiene el poder central en ese momento. Gracias, Carlos. Decía Alcaldía de Cochabamba, eso fue en esta gestión, porque justo el que ha propuesto esto es Manfred Reyes Villa, así que no sé si es susceptibilidad, casualidad o que
o es de No, una gestión anterior? era el anterior alcalde, Leyes, Ah, José el María Ley. alcalde Leyes Bueno, era el que recentralizaba, porque la alcaldía de Cochabamba había avanzado en la desconcentración de su funcionamiento, porque esto permite agilidad, pero cuando entró ese alcalde quiso centralizarlo y ha centralizado en parte para poder concentrar la corrupción. bueno. Y justo él con investigaciones por compra de las famosas mochilas chinas. Casi Así siempre es. 2 más 2 da 4. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Será hasta otra oportunidad. Encantado, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Carlos Bellot, especialista en temas de organización y funcionamiento del Estado, estuvo con nosotros.